Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa. Y en los días precedentes, por ejemplo, hubo una polémica alrededor de la situación jurídica, pero también de salud de la exmandataria Yanine Áñez, que ha sido esta situación matizada con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, que ha aprobado en sala plena viabilizar esa proposición acusatoria que ha presentado el Ministerio Público, y como corresponde en función de los procedimientos, tendría que haberse derivado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración, para aprobar por 2/3 de voto la instalación de este juicio de responsabilidades a la exmandataria por los casos de Sacaba y de Sencata. También se dio cuenta que en este tema se debe dar la reflexión en torno no solamente a este aspecto, sino la actual situación jurídica de la exmandataria de nuestro país. Estos elementos vamos a abordarlos en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las recientes gestiones de las autoridades nacionales ante la Organización de Estados Americanos. Es de conocimiento público que hubo una queja contra Luis Almagro, el secretario general de la OEA, por una actitud injerencista, así se ha manifestado, y que de alguna forma ha servido para que en el marco de un consejo permanente, los pasados días, pueda plantearse esta queja de parte de autoridades nacionales. Habrá que evaluar también cuál ha sido el resultado. Es de conocimiento público lo que ha surgido precisamente tras esta comparecencia virtual, pero además tendrá que darse cuenta cuáles son los pasos a futuro y el efecto que podría plantearse tras esta queja que ha presentado las autoridades nacionales. El tercer punto tiene que ver con algunas reflexiones muy breves respecto a los conflictos callejeros de la semana que concluye en la sede de gobierno. Usualmente ese escenario de estas expresiones callejeras, por un lado cooperativistas mineros, auríferos del sector de La Paz, también hay otros sectores que han estado movilizados, funcionarios, ediles, es decir, un conjunto de medidas de presión que habrá que establecer una breve mirada a lo que está sucediendo. Muchos dicen que se trata también esto del reflejo de la situación económica que estaría viviendo nuestro país. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado Juan José Jáuregui. También se encuentra con nosotros el exdiputado nacional, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Y finalmente, don Marcelo Silva, como politólogo. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al diputado Juan José Jáuregui para que pueda dar cuenta de este primer punto del programa, que tiene que ver con la situación jurídica, pero también de salud de la exmandataria, con
elemento además con el elemento adicional de que él junto a otros legisladores estuvo visitando a la exmandataria en la cárcel de Miraflores. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Muy buenas tardes, José Luis, por tu intermedio, muy buenas tardes a los bolivianos y a las bolivianas que están haciendo seguimiento del acontecer político en los distintos puntos de nuestro Estado plurinacional. Voy a permitirme también saludar a los amigos que en esta oportunidad tenemos la oportunidad de compartir algunas ideas con relación a los puntos que acabas de plantear. Saludo a Luis Eduardo Cires, jefe del MNR. Es la primera vez que estamos compartiendo. También un saludo a Marcelo Silva, su condición de politólogo. Siempre es un gratísimo honor poder compartir este escenario. Bien, José Luis, entremos en materia. Bueno, los últimos días, los últimos meses estamos siendo testigos de la judicialización de la política, penosamente. Muchos de los escenarios de debate están vinculados al acontecer con relación a procesos que se están instaurando. Y este no es un caso ajeno. El caso de la ciudadana Áñez es un caso que obviamente está llenando los espacios del acontecer político. Y obviamente existen muchos escenarios que se vinculan a la situación jurídica de la señora Áñez, luego de los acontecimientos de los cuales los bolivianos y las bolivianas fuimos testigos en la gestión 2019. El día de hoy sabemos los bolivianos también que la señora Áñez está transitando una detención preventiva producto de una decisión jurisdiccional que ha sido emitida en el mes de marzo de la presente gestión, y en consecuencia producto de esta decisión es que a la fecha está en una detención preventiva en el centro penitenciario de Miraflores, y el proceso por el cual está siendo investigado es con relación a la presunta comisión de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y delitos que con probabilidad se habrían consumado en días previos al momento en el cual fue autoproclamada como presidenta el 12 de noviembre de la gestión 2019. Y en mérito a esto, entendemos que no amerita poder garantizar que exista el caso de corte. Sí, después de del día 12 de noviembre de la gestión 2019, lo pertinente y lo que a la fecha también estamos conociendo es que se inicien los procesos investigativos con relación a los actos administrativos de la señora Áñez en su condición de presidenta de facto. Y es en mérito a esto que el día de hoy formalmente ya conocimos que fue remitida al conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional el requerimiento acusatorio con relación a la probabilidad de la comisión de delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesiones seguidas de muerte. Son los tipos penales que que integran la proposición acusatoria, que ahora se constituye en un requerimiento acusatorio que ya fue remitido por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y lo que corresponde con relación a esta figura jurídica es que se pueda considerar en la Asamblea Legislativa en estricto cumplimiento del artículo 184 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, es decir, a efectos de que el Tribunal Supremo de Justicia inicie el juicio de responsabilidades, previamente debe ser la Asamblea Legislativa la cual deba autorizar este inicio de juicio de responsabilidades con la aceptación de 2/3 de los miembros presentes. Este hecho no ha sufrido ningún tipo de alteración. Pero no queda ahí. Si bien hoy día hemos tenido conocimiento, el día viernes hemos tenido conocimiento de la remisión del requerimiento acusatorio, pero también en semanas anteriores ya también hemos tenido la posibilidad de conocer que ya fueron remitidos otros tres requerimientos acusatorios con relación a delitos de actos de corrupción, tema por ejemplo Fondo Monetario Internacional y el préstamo o los recursos del Fondo Monetario que habrían ingresado al Banco Central de Bolivia sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero también existen otros dos requerimientos acusatorios con relación a la vulneración de derechos humanos, por ejemplo.
En consecuencia, son 4 proposiciones acusatorias o requerimientos acusatorios, y tenemos un juicio ordinario con relación a los actos previos del 12 de noviembre, oportunidad en la cual se autoproclama como presidenta. En síntesis, esa es la situación jurídica de la señora Áñez. Pero también existe un componente que obviamente preocupa, más allá de la situación jurídica, más allá de los componentes políticos, existe una situación que involucra la salud de la señora Áñez. Y en mérito a esto, la Comisión de Derechos Humanos, que en esta gestión está presidiendo el suscrito, ha realizado ya una serie de visitas, y a partir del mes de marzo de la presente gestión, en el momento en el cual ingresa con detención preventiva, y conocemos a través de los medios de comunicación de la existencia de una carta manuscrita en la que con probabilidad hace una denuncia, con probabilidad se estuviera vulnerando los derechos de la ciudadana citada. En consecuencia, nosotros como comisión, en presencia también de la representación de comunidad ciudadana, iniciamos las visitas correspondientes al centro penitenciario de Miraflores para evidenciar las condiciones en las cuales estuviera transitando este mal momento, que es la detención preventiva. En consecuencia, hemos nosotros en su momento hecho conocer a la población en su conjunto cuáles son las condiciones, que de ninguna manera son las mismas condiciones del resto de las detenidas preventivas. Habíamos hecho conocer a través de un informe que la atención médica, por ejemplo, existe una vigilancia permanente de 2 médicos, de 2 profesionales en salud que hacen vigilancia por las 24 horas del día, existe atención, pero en esta oportunidad, luego de las denuncias y luego de los acontecimientos del 21 de agosto de la presente gestión, oportunidad en la cual a través de los medios de comunicación conocemos que se habría suscitado un cuadro de autolesión por parte de la ciudadana Yanine, es que la comisión nuevamente reanuda las visitas. Y es así que el día jueves desarrollamos este trabajo de hacer las visitas y la verificación in situ, pero también aprovechamos la oportunidad para tener la posibilidad de hacer una revisión del historial clínico. Y hemos podido evidenciar que muchas de las aseveraciones que se vertían con relación a que la familia tenía absoluto desconocimiento de la medicación que estaba siendo suministrada, de la revisión del historial clínico, hemos podido evidenciar que desde el mes de marzo, oportunidad de la cual es internada en el centro penitenciario de Miraflores, es la familia y los médicos especialistas de confianza han tenido la posibilidad de hacer seguimiento y autorizar fundamentalmente los medicamentos que van a ser usados para atender las patologías que presentaba la señora Áñez. De la misma manera pudimos evidenciar que se habían desarrollado ya juntas médicas para poder evaluar su condición de salud. Y penosamente también hemos podido ser testigos que la junta médica para tratar la condición psiquiátrica de la señora Áñez, que estaba programada para el día de ayer, lastimosamente no se ha cumplido por el hecho que el médico de confianza de la familia Áñez no se ha constituido en este acto, que obviamente habría ayudado para poder coadyuvar en la atención de la señora Áñez. Estas son las condiciones en las cuales estamos haciendo seguimiento, la situación y el proceso investigativo. Muy bien, le agradecemos al diputado Juan José Jáuregui. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Qué mencionar, qué elementos resaltar sobre esa situación jurídica y de salud de la exmandataria? Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, José Luis, un saludo cordial para usted, asimismo a los distinguidos panelistas aquí, el diputado Juan José Jáuregui y don Marcelo Silva, politólogo que todos conocemos por sus intervenciones en los medios de comunicación. Un saludo a todas las personas que escuchan Radio Panamericana en Bolivia y en el mundo. Bueno, esto realmente está siendo una noticia mundial, la situación de la señora Áñez. Bolivia no sale mucho en los titulares de periódicos extranjeros porque somos un país pequeño, sin demasiado peso demográfico ni económico, pero cuando ocurren cosas de este tipo sí hay un impacto en la imagen del país, porque obviamente se preguntan en el exterior, y aquí también nos preguntamos, ¿por qué se le privó a la señora Áñez del caso de corte al que tiene derecho de acuerdo a la Constitución? Es decir,
que todo expresidente y otros funcionarios, establece la Constitución, tienen derecho a ser juzgados, pero previamente tiene que autorizar este juicio la Asamblea mediante una votación. Lo están haciendo después, digamos, de que ya la señora está en la cárcel. Y lo están haciendo sin respetar, por ende, los fueros a los que ella tiene derecho. Y nos han dicho de que lo hacen porque la señora va a ser enjuiciada por senadora y no por expresidente. Esto es pues una viveza criolla, ¿no es cierto?, absolutamente inaceptable. Los hechos que se le imputan ocurrieron cuando ella era presidente, constitucional y no autodesignada. Presidente legal y constitucional luego de que el señor Evo Morales se escapó, se fugó y, envuelto en una bandera mexicana, en un avión mexicano, se fue del país. Lo mismo cuando el señor García Linera se fue con él y todos los demás renunciaron para crear un caos que de hecho se creó y que también generó muertos, porque el informe que acaba de salir del grupo interdisciplinario de expertos independientes señaló de que de las 37 muertes que se le achacan a la señora Áñez, 15, o sea casi la mitad, ocurrieron en el gobierno de Evo Morales, es decir, ocurrieron cuando ella no era la presidente, cuando ella no tenía nada que decidir, y ocurrieron cuando el presidente era el señor Morales, que como decíamos se fugó, se escapó. Gritó durante muchos años la consigna patria o muerte, pero después salieron disparados, escapándose para no afrontar su responsabilidad, y quisieron dejar un caos donde hubiera muchos muertos más, donde hubiera muchos heridos más, donde hubiera mucha más sangre. Gracias a Dios, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no prosperó esa voluntad de incendiar a Bolivia, que es lo que quería hacer Evo Morales, un poco para agradecerle por haber sido presidente 14 años y haber concentrado todos los poderes y haber hecho lo que le parecía que era bueno hacer. Él quería incendiarnos a todos, testimonios de todo tipo, y por eso es que ella asumió la presidencia de acuerdo a lo que establece la Constitución. Como se ha dicho en muchas oportunidades, ella podía haber jurado en el baño si esto era necesario, porque es ipso facto la sucesión constitucional, es decir, no tiene que pedirle permiso a nadie si todos los anteriores en la línea de sucesión han renunciado, que es lo que ocurrió. Han renunciado y se han fugado, se han escapado. Independientemente de eso, la señora Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, que es una cárcel con régimen cerrado, donde van las presas mujeres, con condenas más severas y en situaciones más de casos más graves. Supuestamente la señora Zapata, exnovia del señor Morales, también está ahí, aunque algunos se preguntan si realmente está ahí, otros dicen que sale todos los días, en fin. Pero de hecho la señora Áñez ha sido llevada ahí sin que me dé ninguna explicación. Ella debería estar en la cárcel de Obrajes, que es donde van las detenidas preventivas. Pero más allá de eso, más allá de estos temas sobre las drogas, los medicamentos que le dan, si su familia sabía o no, ella ha dicho que ella no sabía. Pero bueno, supongamos que lo que nos dice nuestro amigo aquí, el diputado, es evidente, es decir, que su familia sí sabía, y por lo tanto estaban al tanto de las drogas que se le administraba. Lo que hemos visto son cosas muy peculiares, ¿no es cierto? Hemos visto una protesta de presas en contra de la señora Áñez ahí mismo en el penal, es decir, esto obviamente tiene que haber sido concertado con el Ministerio de Gobierno o con el gobernador del penal, porque si no, quiere decir que en las cárceles de Bolivia todo el mundo hace lo que le da la gana. Lo propio hasta incluso en el penal de varones en San Pedro, los detenidos ahí han sacado unos carteles hechos en computadora, convenientemente para que se lea claramente los carteles pidiendo que ella responda por supuestos delitos, etc. Esto es un linchamiento, ¿no es cierto? Esto es un abuso de cualquier situación sobre los derechos de esta señora. No es un derecho que el gobierno orqueste para que los presos saquen carteles para amedrentar a un detenido. Eso no es un derecho y eso no es justicia, eso es venganza. Eso es lo que el gobierno a toda costa quiere hacer con ella y con muchos otros. Dicen que quieren justicia, pero en realidad quieren venganza. Yo creo que se olvidan un poco que cuando el señor Arce pidió un salvoconducto en ese gobierno, la señora Áñez,
incluso se dio el lujo de protestar porque no se lo dieron con suficiente rapidez. Dijo que iba a ir a Brasil, iba a perder su cita médica, entonces le dieron el salvoconducto y él pudo salir. Su respuesta es que la lleven a la señora Áñez a 3.800 metros de altura en el Alto, siendo ella hipertensa, lo que realmente está contraindicado desde todo punto de vista y no es algo sensato de hacer, porque de esa forma cualquier hipertenso lo que le va a ocurrir es que se va a morir. Entonces aquí hay una situación muy preocupante, muy entristecedora, porque ¿cuál es la necesidad de hacer esto? ¿La señora se había escapado del país? No, señor, aquí estaba. Otros se escaparon, pero ella estuvo, fue candidata en el Beni. ¿La señora tiene algún antecedente, digamos, de condena, de una situación de no haber acatado la ley? Ninguna. Entonces realmente no había necesidad de hacer esto. No había ninguna necesidad de proceder con tanta crueldad y con tanta maldad. Lo único que está obteniendo el gobierno con esto es que hacerse la fama de ser unas personas miserables que no tienen problema en ser tan crueles y tan abusivos con el eslabón más débil, ¿no es cierto? ¿Por qué es ella la más débil? Pero en primer lugar es más débil porque obviamente es mujer. Esa es la razón que la pone en una situación de inermidad. Y es más débil porque su capital político, producto de los errores que cometió en el gobierno, se ha visto reducido a nada. Y es por eso que el gobierno, siempre muy valiente, se enfrenta a ella como se enfrenta a los jóvenes de Cochabamba y de Santa Cruz, que también son eslabones débiles. Esto es innecesario, esto es arbitrario y esto es absolutamente injusto y esto tendría que evitarse. O sea, no se entiende cómo se puede llamarle justicia no venganza a humillar, maltratar y negarle la atención que corresponde a una mujer. Eso es justicia no venganza, no señores, eso es venganza, no justicia. Y por último, en esto, y con esto concluyo, en las redes están las afirmaciones del señor Juan Ramón Quintana, que básicamente admite que lo que se está haciendo con esta señora es presionarla, como hacían los torturadores en los gobiernos militares, para que cualquier rato, dice él, Áñez delate a Mesa, Camacho, Quiroga, Doria Medina, que hicieron el golpe de Estado, etc. Él admite que se la está presionando como hacían los torturadores antes, ¿no es cierto? Se los presionaba para que involucren a otras personas. Para contar un cuento, el cuento del golpe de Estado, que últimamente recibió 4 derrotas. La derrota de la Iglesia Católica, que señaló que en la Universidad Católica no hubo ningún golpe, que estaban ahí los del MAS. La derrota de la Unión Europea, que rechazó categóricamente que hubo aquí un golpe. La derrota de la OEA y la derrota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, eso lo veremos en el tema de la OEA, nos van a seguir diciendo que sí fue golpe, no fue fraude, en fin. Y esto no ayuda en nada a solucionar los problemas económicos, ni de pandemia, ni de nada del país. Solo alimenta el odio, pero parece que el gobierno y el partido que es el partido de gobierno no concibe hacer nada si no es con odio hacia el resto de los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles por esta intervención, la primera en el programa. Le damos la palabra al politólogo Marcelo Silva para que pueda hacer referencia también a este primer punto de diálogo de este fin de semana. Don Marcelo Silva. Muchas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, dentro del país, por supuesto, y fuera de las fronteras, donde la audiencia es innegablemente muy, pero muy alta. Un cordial saludo, siempre es un privilegio poder compartir este espacio con Chichi Siles, con el diputado Juan José Jáuregui, a quienes he tenido ya varias veces como cotertulios en este mismo espacio. Primer elemento, yo quiero referirme al hecho político, fundamentalmente. Yanine Áñez representa un poco la simbología política de el querer establecer criterios de justicia, vamos a ponerle entre comillas, a lo que sucedió entre octubre y noviembre del año 2019. Es necesario siempre en política tener símbolos. Y se tiene que ir definitivamente por el eslabón más débil, ¿no? Por el eslabón más débil. Esto es una posibilidad incluso de una ergometría política, ¿no? Uno diría, por ejemplo, ¿no? Si
Yanine Áñez fue la actora principal en el proceso de sedición, terrorismo, de movilizaciones entre octubre y noviembre, si es que nos acogemos a esa hipótesis. Y uno podría ver que ese es el eslabón más débil, más bien. Hay otros actores, ¿no?, que han sido confesos incluso, ¿verdad?, que han dicho, señores, mi padre ha hablado con la policía, mi padre habló con el ejército, ¿no? Hay otros actores que han convocado a movilizaciones, a marchas, han amenazado que no van a permitir el triunfo de alguien, o esto o el otro, ¿no? Pero claro, ahí se acabó la ergometría. Con otros actores no hay poder político que se pueda ejercer, ¿no? Más allá de cualquier razonamiento jurídico, políticamente no se puede. Yo creo que el movimiento al socialismo leyó muy bien esto, ¿no? Es decir, si no vamos por el eslabón más débil, ¿no?, y lástima que sea una mujer, una dama, no vamos a poder hacer más, ¿no? Pero además tenemos que buscar la figura más importante, que es un momento donde no se necesite precisamente de acuerdos políticos, o que se necesite una votación que signifique autorizar un juicio de responsabilidades. Entonces se ha visto yo me imagino con una con grandes desvelos, la forma en la cual indudablemente se pueda establecer no solamente una acusación contra Yanine Áñez, sino establecer un símbolo que de alguna manera pueda, yo creo que establecer tres cosas, ¿no? Uno, señores, que nunca nadie más se atreva a hacer esto en el país, ¿no? Es decir, hemos estado 14 años en el poder, hemos tenido, y de repente alguien nos ha sacado, ¿no? Y eso no puede repetirse, ¿no? No entendemos por qué de repente, teniendo todo el poder, al día siguiente hemos salido de ahí. Segundo elemento es que indudablemente había una sed, y hay todavía una necesidad de justicia de aquellas víctimas indudables de masacres que han existido en el gobierno de la presidenta Áñez, ¿no? Pero que, ojo, esto es algo importante, Yanine Áñez no está en la cárcel por esa razón. No está en la cárcel por esa razón, ¿no? Veremos, aquí el diputado Jáuregui seguramente tiene mayor información que nosotros, cómo va a prosperar este tema que ya ha sido puesto por el Tribunal Supremo de Justicia como una solicitud de autorización expresa de la Asamblea Legislativa para enjuiciar a Áñez por esos delitos o por esas acusaciones. Pero Áñez no estaba por eso, estaba porque ahí en el tema de sedición no juró mal, no se apegó a la Constitución, etcétera, ¿no? Y el tercer elemento es indudablemente ese rehén político, esa figura, esa simbología política que no deja de ser importante, ¿no? Lamentablemente ahora, y es lo que veo, es de que las oposiciones políticas al MAS ahora también la están utilizando como una simbología, ¿no? Una simbología. Es decir, Áñez, con los acontecimientos en torno a su salud, a ciertos elementos de privación de necesidades en el ámbito de su detención preventiva, etcétera, está tratando de ser erigida por el otro lado como la figura del autoritarismo, de la persecución política, de el abuso de poder, de la impiedad, ¿no?, que son cuestiones básicas. Y aquí se descuidan algunos elementos que me parecen importantes dentro de esta guerra de simbologías, ¿no? Uno que me parece esencial es de que una vez más estamos descuidando el tema de las recomendaciones que nos ha dejado GIEI, que es el tema de hacer reformas profundas a la justicia. Y el gran tema es de que si nosotros tuviésemos una justicia completamente institucionalizada, una justicia
creíble y una justicia que no dependiese del poder político, tal como lo ha establecido el GIEI, este tema estaría en manos de la justicia y estaríamos seguros de que no habría la necesidad de que los ciudadanos de un lado o del otro tengan que expresarse ante una decisión que establezca la justicia. Es como sucede en todas partes del mundo, por favor. La justicia puede establecer que un ciudadano se defiende en libertad. Listo. A definir la justicia. Y la justicia es una entidad independiente. Es una entidad profesional que puede decir, este ciudadano debe defenderse y puede defenderse en libertad. O no. Este ciudadano tiene que estar detenido preventivamente porque no es correcto y no cumple los requisitos para defenderse en libertad. Hay ciertos riesgos y ciertos peligros. Y no sería un tema de debate ciudadano, de debate de fuerzas y grupos, los que tengan que salir a la calle y decir, señores, esta ciudadana tiene que estar en libertad, o esta ciudadana tiene que estar detenida. O sea, no estamos viendo el tema central de fondo. Esto no corresponde definirlo al ciudadano, no corresponde a los medios de comunicación, no corresponde a los analistas, no corresponde a los actores políticos definirlo. Tiene que ser la justicia, y una justicia absolutamente creíble que sopese el tema. Hay algo muy importante que no se ha tocado tampoco. El informe establece el abuso que existe con la figura de la detención preventiva en el país. La norma boliviana establece que esa debería ser la gran excepción. El que un ciudadano esté detenido debería ser algo excepcional. Realmente que existan causales y elementos que tengan que obligar a la justicia a que ese ciudadano esté detenido. Hoy eso sucede a la inversa. Quien ha sufrido una acusación de tipo penal, más bien es la gran excepción que pueda defenderse en libertad y que pueda defenderse además con medidas que de alguna manera precautelen su trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? No tengo el dato actualizado, pero hasta hace 2 años, 3 años, estábamos hablando del 68 a 70% de los detenidos, que eran detenidos preventivos en los penales del país. ¿Se imaginan ustedes eso? Estamos hablando de la gran cantidad de personas que no se sabía si eran inocentes o culpables, pero que estaban ahí detenidos. Ese es un elemento que desgraciadamente estamos descuidando discutir, y es el fondo del tema. Primero, este tema de que Yanine Áñez debe estar o no debe estar detenida no es un tema de debate ciudadano, no corresponde al debate ciudadano, no corresponde al debate político, no corresponde más que al ámbito de la justicia. Y una justicia completa y totalmente independiente, proba, profesional, técnica, que valore los elementos que indudablemente puedan beneficiar, en este caso, la salud, la integridad, los derechos humanos, fundamentalmente de Yanine Áñez, o no, ¿verdad? Para eso está llamada la justicia, se supone que para eso están los operadores de justicia que han recibido una formación profesional eximia en el tema. Pero no lo tenemos, y como no lo tenemos, pues es muy fácil entonces que la marcha de aquí o la marcha de allá nos diga qué es lo que debemos hacer. Y lo peor es de que este tema no está siendo abordado. Y el segundo elemento que me parece central es de que no estamos entendiendo la importancia de tener una justicia institucionalizada. Claro, aquí voy a pecar de inocente y de ingenuo. ¿Quién le va a poner cascabel al gato? A ver, la justicia servil a el poder político, sea cual sea el poder político, sea cual sea el poder político, no importa, va a operar a favor de cierto poder político, va a ser incapaz de cumplir algo que es fundamental y que también está en las recomendaciones del GIEI. No solamente en el ámbito de esclarecimiento de las cosas, sino en el ámbito de ponerle un freno al poder político. Qué lindo sería, por ejemplo, conformar un tribunal constitucional que pueda decirle al gobernante, sea quien sea, o a quien aspire a tener el poder político, usted no puede.
caramba, esa es otra cosa, ¿no? Y que se puede, claro que se puede. Quiero recordarles un ejemplo. Presidente Uribe en Colombia quiso forzar una tercera reelección, no sé si se acuerdan de ese caso. El Tribunal Constitucional le dijo, no puede ir. El presidente Uribe tuvo que decir, pero el 80% de los colombianos me quiere. Usted no puede ir. Lo sentimos mucho. No puede ir, no va a ir. Nosotros somos un poder del Estado constituido, vigilamos la Constitución del Estado y por lo tanto le decimos que usted no puede ir. Y no fue. Tal vez hubiese seguido un poder judicial, una estructura de un tribunal constitucional plurinacional que le hubiese dicho a Evo Morales, ¿sabe, señor, usted no puede ir? Y que le hubiese dicho a Áñez, ¿sabe usted, señor Áñez, usted no está cumpliendo lo que dice la Constitución Política del Estado? Y no, si no se apega al tema de la Constitución Política del Estado, su mandato no es constitucional. O sea, no solamente hablemos de lo que pueda pasar después, que la justicia viene a ser un elemento que viene a dirimir los hechos. No, cuando hablamos de un poder del Estado, estamos hablando de una instancia que es capaz de ponerle contrapeso al poder político y al intento de abuso de ese poder político. Eso es lo que me preocupa y voy a cerrar aquí porque sé que vamos a tocar algunas aristas más. Muy bien, gracias, le damos las gracias precisamente a don Marcelo Silva. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente tienen nuestros invitados especiales de este fin de semana, pero solamente les pedimos mayor agilidad y puntualidad, digamos, respecto a los aspectos que se quieren dar a profundizar o en cuyo caso se quieren hacer referencia. Diputado Juan José Jáuregui. Bien, José Luis, no vamos a perder la oportunidad para hacer algunas puntualizaciones con relación a las algunas aseveraciones que han realizado nuestro amigo representante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en realidad están absolutamente alejadas de los contenidos constitucionales y absolutamente alejadas de la verdad de los acontecimientos de los cuales todos hemos sido testigos. En este momento lo que no se puede admitir por un principio de honestidad intelectual, incluso con los gentiles radioescuchas que están haciendo seguimiento a este programa, es permitir entender que la señora Áñez ingresó en la línea de sucesión constitucional en absoluto desconocimiento a lo que señala la Constitución Política del Estado en su artículo 169. ¿En qué parte del artículo 169 señala que la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores asume ipso facto la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia? Ninguna parte. Y para reforzar este criterio me voy a permitir remitirme a los contenidos del informe del grupo de expertos, también que en su página 27 relata y señala las condiciones en las cuales habría ingresado a asumir la presidencia del Estado boliviano. Y señala, por ejemplo, el siguiente antecedente. Tal como se refirió anteriormente, con la renuncia de Evo Morales la presidencia a la presidencia el 10 de noviembre del 2019, se desencadenaron una serie de renuncias de las personas consideradas para asumir la presidencia de acuerdo a la cadena de sucesión presidencial. Es decir, con la última renuncia del presidente de la Cámara de Diputados no existía la posibilidad más de sucesión constitucional. Y vuelve a ser aquí una interesante relación de los acontecimientos. Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 senadores de acuerdo con su reglamento interno, hecho que de ninguna manera sucedió en oportunidad de la autoproclamación como presidente de la Cámara de Senadores por parte de la señora Áñez. Y continúa el mismo informe del grupo de expertos. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir el presidente del Senado se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 senadores. El mismo reglamento tiene normas
que de un lado atribuyen a la segunda vicepresidencia reemplazar a la presidenta o la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes, y otro define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de mayoría, y el bloque de mayoría en la gestión 2019 era la bancada del Movimiento al Socialismo. De ninguna manera, conforme el reglamento de la Cámara de Senadores, si hacemos revisión de los artículos 39, 40 y 41, tenía la posibilidad la segunda vicepresidencia de ocupar esa responsabilidad, y menos ipso facto. Y lo que señala, en una reunión del Senado, y aquí viene la aseveración del grupo de expertos, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores. En su sesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego también, sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. Son estos eventos anómalos, irregulares, inconstitucionales, los cuales no pueden ser validados solamente con un discurso político. Rescatamos las aseveraciones del doctor Silva. Necesitamos dar cumplimiento a nuestra constitución política del Estado. Es un pacto social. Es un pacto social que, como nunca ha sucedido en la historia de Bolivia, ha sido sujeto a una consulta popular el 25 de enero de la gestión 2009. Y en consecuencia no pueden ser intereses políticos o interpretaciones políticas que nos vengan a decir que la señora Áñez, pobrecita, no sabía la Constitución, ingresó, se proclamó y ejerció sus actos administrativos como presidenta de facto. Lo que tampoco podemos nosotros permitir es que se hagan aseveraciones con relación a que gracias a Dios y a las Fuerzas Armadas, no se incendió Bolivia. Si esa teoría que esgrimieron a partir del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, cuando estaba Murillo, con relación a que los acontecimientos de Sencata se justificaban porque había una pretensión de hacer volar la planta de Sencata y estaban muchas vidas en riesgo, en el mismo informe del grupo de expertos señalan que de ninguna manera existía el riesgo para ese extremo. Y lo que queda desnudado también con el grupo con el informe del grupo de expertos es que esa argucia que instrumentalizaron a partir del Ministerio de Gobierno no fue otra cosa que para justificar la masacre de Sencata. Lo que tampoco en este momento es admisible de poder admitir es que los actos administrativos de la señora Áñez tengan que estar separados, o tengan que todos los actos administrativos ser objeto de un tratamiento exclusivamente político. Existen actos administrativos del gobierno de la señora Áñez que no solamente involucraron la aprobación del decreto 4078, que permitió que las Fuerzas Armadas hagan uso de sus armas de fuego en contra del pueblo y con esto pueda generarse una cantidad de muertos en Sacaba y en Sencata y en otros lugares también, sino también las proposiciones acusatorias que a la fecha ya se consideraron en el Tribunal Supremo y fueron remitidas y ahora son requerimientos acusatorios. Lo pertinente es que tengan que ser considerados en la Asamblea Legislativa y no tengan que ser objeto de consideración entre jefes políticos, como están pretendiendo a partir de las bancadas de Comunidad Ciudadana, o pretender chantajear con la probabilidad de que previamente se hagan ajustes en el órgano judicial y haciendo y pretendiendo involucrar los contenidos de las modificaciones de la Constitución Política del Estado, que si hacemos un ajuste de tiempos de ninguna manera se van a cumplir en la medida en que se está proponiendo con ese documento descabellado que fue presentado por el ciudadano Carlos Mesa. Lo que en este momento nosotros vamos a exigir a partir de la bancada del Movimiento al Socialismo es que Comunidad Ciudadana tenga que ser consecuente con la propuesta que ha señalado en su momento en ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando señalaba a través de un documento
que ellos podían haber o pueden respaldar el inicio de juicios de responsabilidades, entre tanto no se esté, y abro comillas, usando el discurso o la narrativa de golpe de Estado. Y de la revisión que hemos hecho de las 3 primeras proposiciones acusatorias que son de conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de ninguna manera se está haciendo uso de la narrativa golpe de Estado, sino estas proposiciones acusatorias involucran actos irregulares y anómalos que fueron cometidos por el gabinete de la señora Áñez, y en consecuencia lo pertinente tenga que suceder con relación a que se tenga que aprobar estos juicios de responsabilidades. Y un juicio de responsabilidades de ninguna manera es una anticipación a una culpa. Tampoco tenemos que asustarnos o espantarnos del inicio de un juicio de responsabilidades, un proceso en el cual van a tener las partes la posibilidad de demostrar su culpa, o la posibilidad de demostrar que están exentos de cualquier tipo de responsabilidades. En mérito a la responsabilidad histórica que tenemos con los acontecimientos y con los bolivianos, lo pertinente tendría que ser que tengamos que considerar estos juicios de responsabilidades y obviamente iniciar ese proceso para que conozcamos todos los bolivianos la verdad material e histórica de los acontecimientos que se suscitaron en estas fechas. Muy bien, le agradecemos al diputado Juan José Jáuregui por completar este primer punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles para ir cerrando también este primer punto del programa de este fin de semana? Bueno, en primer lugar, coincidir con lo que dice don Marcelo Silva. Nunca creo que se subraye con suficiente énfasis, fuerza, el tema de la justicia en Bolivia. Es un estado fallido Bolivia si lo medimos desde el punto de vista de la administración de justicia, y esto requiere de medidas absolutamente heroicas, espectaculares, integrales, absolutas, revolucionarias realmente, para intentar una aproximación a solucionarlo. Este es el tema quizás más grande, el desafío más grande al margen de los temas económicos de la pandemia que tiene el país en este momento. Lamentablemente, quienes tienen la responsabilidad principal en, quizás soñemos, en liderizar este proceso, nos expresan, como el ministro Lima, de que la justicia en Bolivia no es independiente, pero no hay fecha para que se vuelva independiente, lo que constituye una afirmación pues de antología, ¿no es cierto?, de cinismo y de caricatura, porque al decirla está afirmando que la justicia no es independiente, lo está admitiendo, pero que no le va a dar la gana de intentar arreglar este tema hasta Dios sabe cuándo. Entonces, cuando hablamos de la justicia y todo lo que está rodeado, entonces la rodea, ya podemos descartar que haya la posibilidad de justicia en Bolivia, porque las condiciones para enfrentar el cambio de la justicia no están hechas y no existe la voluntad por parte del régimen de hacerlo. ¿Por qué? Porque la justicia le sirve, como también le sirvió en cierto momento dado y hasta cierto punto al gobierno anterior. La justicia ahora le sirve al movimiento al socialismo. Los jueces son verdugos de las personas que se opongan al régimen. Es como esta señora jueza, entre comillas, Claudia Castro, que dijo que no se había presentado documentación suficiente que evidencie que la señora Áñez fue presidenta. Ese es el tipo de cosas que hacen los jueces hoy en día, y todos sabemos lo que hacen. O sea, sabemos el caso de la jueza Pacajes, sabemos de la inmensa, infinita, tristísima injusticia que genera todos los días la justicia boliviana, porque si no es con plata, si no es con cosas de este tipo, no funciona nunca. Entonces, cuando hablamos de la justicia, no estamos hablando de mucho, sino más bien de un gran desastre que se trató de enfrentar con las elecciones judiciales, y el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Entonces, ese me parece un tema absolutamente central. Y en lo que se refiere a lo otro, bueno, qué lindo pues es contar la historia desde hoy, desde antes de ayer, pero no más atrás, ¿no es cierto? El informe del grupo interdisciplinario, que entre paréntesis no son de derecho divino, ni tienen, digamos, la verdad absoluta, ni mucho menos, le mereció al señor Evo Morales el siguiente comentario. Según él, este informe está confrontando al país y no lo admite, no lo considera. ¿Por qué está confrontando al país? Porque el informe dice que todos los problemas, los muertos que se originaron en Bolivia en esos meses, tienen su origen en una sola cosa:
el referéndum que no se quiso respetar, el referéndum que se hizo hacer para cambiar la Constitución, para como no era suficiente 14 años que es presidente el señor Morales, quería hacer más tiempo, quería quedarse para siempre, como los reyes de Europa, nosotros son reyes de derecho divino porque dice que Dios los puso, como Dios los puso, se quedan para siempre. Él se quería quedar para siempre. Entonces hizo un referéndum, le preguntó al pueblo boliviano, ¿ustedes están de acuerdo con esta situación? Y el pueblo boliviano dijo, no estamos de acuerdo. Entonces todo lo que viene después se origina en ese momento. Entonces cuando hablamos con tanto desparpajo de qué es, por qué estamos en esta situación, tenemos que remontarnos a eso. Y cuando hablamos de la sucesión constitucional, todos renunciaron pues, todos se escaparon, querían crear un caos, querían seguir quemando buses Puma Qatari, querían seguir bloqueando las carreteras, querían quemar no solo la casa de la señora Casimira Lema, la casa de Waldo Albarracín, querían quemar la casa de todos nosotros. Lo dice el señor Evo Morales, lo dice cuando dice cerquen las ciudades, no les dejen pasar alimentos. Entonces, ¿qué nos van a venir a hacer aquí? A contarnos que no hemos vivido lo que hemos vivido. Entonces, todo se origina en el no respeto al referéndum. ¿Y cuál fue la justificación para no respetar el referéndum? La justificación fue, la reelección es un derecho humano. Ah, perfecto, qué interesante, la reelección es un derecho humano. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de decir, no señor, la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, los que se basaron en ese argumento para hacer todo lo que hicieron, que generar la confrontación, los muertos, el dolor que ha sufrido en este país, bueno, ahora tienen que pagar pues las consecuencias de sus actos, porque todo empezó con esa extravagante idea de que los derechos humanos hacen que alguien que ya ha sido presidente 14 años tiene que apelar a su derecho humano para seguir siendo, y todo empezó ahí. Y la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice en forma absolutamente clara de que no es un derecho humano, algo que todos sabíamos, ¿no es cierto? Porque no se necesita ser un abogado para entender algo, es de sentido común. Dice la Corte, la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. No hubiera habido ni gobierno interino, no hubiera habido muertos, no hubiera habido confrontación, no hubiera habido tantos retroceso en la economía si es que se le ponía un término a una persona que ya fue presidenta, que tuvo todos los privilegios y las oportunidades durante 14 años, una bonanza como nadie soñó tener, pero que a pesar de todo no le era suficiente, tenía que seguir quedándose, y eso es lo que provocó esta situación. Entonces tenemos que remontarnos a esto, tenemos que remontarnos también que ya lo había hecho una vez antes, ¿no es cierto? El 2013 había dicho, ahora hemos cambiado de Estado, ya no se llama República de Bolivia, se llama Estado Plurinacional, eso me da derecho a quedarme otra vez más. Esa ya se pasó por alto, digamos, y se le aceptó entre comillas, pero ya seguir con el tema es algo que ni el pueblo boliviano ni la comunidad internacional estaban dispuestos a hacer. Pero en todo caso, más allá de lo que haya hecho la señora Yanine o no, eso no justifica violar sus derechos humanos, no justifica tener presas amedrentándola, no justifica tenerla detenida cuando podría estar en su casa defendiéndose en libertad, porque no tiene ningún tipo de antecedentes. Eso es producto de la miseria humana que anima a algunas personas y que no están contentos con tenerla detenida con sus derechos coartados, sino quieren verla sufriendo, quieren verla acorralada, y sobre todo, como le decía Marcelo, como es el eslabón más débil, pues me meto con el eslabón más débil y soy más duro con quien no puede defenderse. Eso no es de valientes, es de cobardes. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles, le damos la palabra para cerrar este punto al politólogo Marcelo Silva, para cerrar por favor este punto del programa. Con gusto, José Luis, lo más breve que se pueda. A ver, me parece que después del informe que todos aguardábamos con mucha esperanza del GIEI, hemos vuelto a foja cero, ¿no? Desgraciadamente. El informe pues no podía decir otra cosa que lo que los bolivianos sabíamos en el fondo, ¿no? Es decir, una cadena de hechos, ¿no?,
que llevaron a un proceso de inestabilidad política en el país, y que desgraciadamente ese proceso de inestabilidad política llevó a algo que es imperdonable: la violación de derechos humanos, ¿no? Esa es la razón del informe del GIEI, si no sería un informe político, ¿verdad? No, aquí hay un informe que está centrado básicamente en buscar el resarcimiento a aquellos bolivianos que han sufrido violación en el ámbito de los derechos humanos. No olvidemos nunca el sentido principal de este informe, ¿no? Que por supuesto tiene valoraciones políticas, tiene valoraciones cronológicas de los hechos, etcétera, etcétera. Y como es un informe grande, abarca por supuesto en algunos casos con una eximia objetividad, porque es un informe de gente que al fin y al cabo pareciera que no tiene intereses dentro del país, ni mucho menos. Relata las cosas como son y de alguna manera establece, por supuesto, procesos y ciclos amplios, donde desgraciadamente se da otra vez la oportunidad a lo que hemos dicho acá siempre: la espantosa parcelación de los hechos. El informe dice esto, un ratito, pero también dice esto. No, pero eso no me interesa. Esto dice el informe. No, pero a mí no me interesa lo que dice esto. A mí me interesa lo que dice esto, ¿verdad? Es decir, y volvemos a foja cero, por eso digo, ¿no? Cada uno va a interpretar el periodo de la historia que le conviene y va a tratar de desconocer otro periodo, que es importante. Es cierto, señores, pues, es cierto. El primer proceso de resentimiento de la democracia fue desconocer la tradición que tiene y la importancia que tiene el voto popular. El decirle al ciudadano: no te hago caso porque no me da la gana en las urnas, abre, y ya lo he dicho acá, las puertas del infierno, ¿no? Cuando la tradición democrática boliviana te establece que los problemas más difíciles en Bolivia, como lo hemos hecho el año pasado, en octubre del 2020, los hemos resuelto en las urnas. Esa es la forma de establecer correlación de fuerzas políticas. Esa es la forma de resolver los entuertos y los problemas políticos. Es cierto. Pero eso tampoco justifica después, ¿verdad?, que se viole la Constitución, que se entre a procesos de sedición, que se entre a procesos de violación de derechos humanos. No justifica tampoco, ¿verdad? Es tampoco, ¿verdad? O sea, es lo malo de parcelar las cosas, ¿no? Unos no quieren ver, no, nada tienen que ver eso del 21 de febrero, no, eso no tiene nada, no tiene ninguna correlación, no pasa nada, ¿verdad? Y los otros quieren echarle toda la carga demoníaca a ese hecho, ¿verdad? Y luego lo que pasó fue indudablemente de personas pobres, inocentes, que no tenían visión política, que no tuvieron ningún tipo de maldad política, si ustedes quieren. Lo que decía en su momento Murillo y todo lo demás era simplemente temas anecdóticos, sin importancia. No, señores, el gobierno de Áñez también fue vulnerador importantísimo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que acá vamos a entrar nuevamente a esta discusión, ¿no? Es decir, a mí me interesa solamente hablar de esto que a mí me conviene y voy a descuidar lo otro. Entonces, yo lo que planteo, ya lo he dicho en algunas intervenciones, es de que se puedan abrir espacios de concertación política, y esto creo que es urgente, donde exista la verdadera voluntad de, y además el informe lo dice, porque caramba, las personas sabían pues a qué contexto también se estaban refiriendo, ¿no? Todo el informe, todas las conclusiones, todas las recomendaciones se cumplen, sin hacer esa parcelación, ¿no? Y ese es el elemento que creo que en este momento nos tendría que sacar de este entuerto de discusión al cual hemos vuelto, insisto, a foja cero. Es decir, no estamos hablando absolutamente de nada trascendental, nada importante. Otra vez la discusión política se ha sobrepuesto al tema de un informe que a mí me parece muy racional, que me parece objetivo, que me parece que ha sido muy bien trabajado y que expresa con mucha nitidez, además de manera descriptiva y valorativa también, lo que ha sucedido en el país. Entonces, hay que ver soy optimista todavía en ver esta posibilidad
de que esto genere un espacio de acuerdo político, no de conciliación. Odio esa palabra, no existe eso de conciliación, todos hermanitos nuevamente abrazados, dándonos un beso, ¿no? Eso es lírico, eso es cursi, eso no existe en los hechos. Lo que tiene que haber son espacios de convivencia, espacios de acuerdo, espacios donde indudablemente la convivencia social, política, sean importantes, sean establecidos. Y yo creo que el informe es una buena oportunidad todavía. Y escuchando las reflexiones políticas en este último tiempo, la pregunta es, o hacemos caso a ese informe, o mejor lo dejamos en el gran caudal de la biblioteca de informes que nos dicen la verdad y a los cuales, por supuesto, como no nos gusta, no le vamos a hacer caso. Muy bien, vamos a ir avanzando en la agenda de diálogo en Panamericana, y precisamente se debe hacer referencia a este segundo punto que tiene que ver con las gestiones recientes que han realizado autoridades bolivianas, el canciller Rogelio Maita, el ministro de Justicia Iván Lima, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos los pasados días, el escenario en el que han hecho conocer una queja contra el rol que estaría jugando, un rol injerencista, dice, de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos en asuntos internos de nuestro país. Se trata de don Luis Almagro. Y hubo esta queja, se presentó la queja, y por informes se ha conocido que 3 países habrían apoyado la postura de las autoridades nacionales, y el resto, optó por apoyar toda la labor, el trabajo que desarrolla la Organización de Estados Americanos, sobre todo cuando se hace referencia a esa auditoría que se ha realizado a las elecciones de octubre de 2019. Lo que ha llamado la atención también es el hecho de que surja como insinuación, como una propuesta tácita de parte de don Luis Almagro, el hecho que pueda haber un otro escenario internacional para dilucidar esa suerte de controversia que se estaría presentando precisamente entre la OEA y el Estado boliviano a propósito de esta auditoría a las elecciones de octubre de 2019. Entonces, habrá que entender qué es lo que ha ocurrido, independientemente de las lecturas subjetivas, desde un criterio realmente objetivo, qué se puede rescatar, porque hubo, valoraciones, decían, Almagro se quedó solo. Por otro lado, los opositores decían, es un nuevo revés para el gobierno boliviano en este tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a involucrarnos en esta temática también. El diputado Juan José Jáuregui tiene la palabra para empezar este segundo punto del programa. Bien, José Luis, en realidad hemos sido testigos del apersonamiento de una representación del gobierno boliviano ante la Organización de Estados Americanos, ante el Consejo Permanente, para poder denunciar de la actividad injerencista que a la fecha ha ido desarrollando el señor Almagro. Se han hecho conocer de la irregularidad de los contenidos y de la irregularidad en el momento en el cual ha sido de conocimiento los contenidos del informe preliminar, por ejemplo, de la gestión 2019 del mes de noviembre, informe que ha desencadenado una serie de actos que a la fecha también estamos desarrollando los procesos investigativos. Para gusto o no de los copanelistas, este segundo punto está directamente vinculado con el primer escenario que acabamos de concluir. En realidad, el informe preliminar y los sucesos posteriores de los días previos al 12 de noviembre están vinculados a la poca contundencia o la informalidad en la cual ha sido conocido este informe. No se había cumplido los acuerdos que se habían suscrito entre el gobierno boliviano y la Organización de Estados Americanos, y ese hecho se ha denunciado en esta oportunidad en la cual se han apersonado ante el Consejo Permanente. Pero también se hizo conocer de la inconformidad de los resultados emitidos en el informe final del 4 de diciembre de la gestión 2019. Pero lo penoso es lo suscitado en estos últimos días, el 9 de agosto de la gestión 2021, oportunidad en la cual nuevamente el señor Almagro
en absoluto desconocimiento de la soberanía y de los procesos que se vienen desarrollando al interior de nuestro Estado plurinacional, nuevamente emite un comunicado en el cual reafirma los contenidos que en su momento ya fueron objeto de investigación, producto de las observaciones del informe que emitió la misma Organización de Estados Americanos, en la cual hace conocer de la existencia de 2 servidores informáticos que con probabilidad hayan tenido actividad irregular y hayan alterado los resultados del proceso electoral. Esas son observaciones del informe de la Organización de Estados Americanos. Y dentro del proceso investigativo que se aperturó para conocer el famoso caso fraude, es que el Ministerio Público contrató los servicios de una entidad seria de la Universidad de Salamanca a objeto de que puedan hacerse análisis técnico-informáticos para conocer si en realidad estos 2 servidores que son parte del informe también de la Organización de Estados Americanos tuvieron o no algún tipo de injerencia en los resultados que luego fueron objeto de denuncia y objeto de denuncia por parte de incluso el señor Mesa, que de manera irresponsable ya el 21 de octubre de la gestión 2019 hacía la denuncia de la probabilidad de que se haya cometido un fraude monumental que a la fecha de ninguna manera ha sido demostrado en ninguna de sus instancias investigativas. En consecuencia, nosotros hemos hecho seguimiento, hemos visto que ha sido una presentación que obviamente ha hecho conocer los excesos que se han cometido a partir de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y en consecuencia el reclamo formal del Estado boliviano en relación a la actividad injerencista que está desarrollando el señor Almagro y que a la fecha no ha cesado en esta conducta. Existen procesos investigativos que se aperturaron y que tuvieron la oportunidad de ser demostrados objetivamente. Y la gestión 2020, en la cual incluso han estado en gestión de gobierno el bloque golpista, no tuvieron la oportunidad de demostrar siquiera que existió la comisión de un fraude electoral. Hemos hecho varias revisiones de los antecedentes del proceso y hemos evidenciado que muchos de los que a la fecha vienen denunciando la comisión de un fraude en el proceso electoral de la gestión 2019 no aportaron para poder llegar y arribar a la verdad material de los hechos. Consecuencia, nosotros consideramos que simplemente es una estrategia que está apadrinada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, simplemente para poder seguir generando ese escenario político que permita ingresar en un escenario de impunidad a aquellos que formaron parte del golpe de Estado de la gestión 2019. Muy bien. Vamos a darle la palabra a don Luis Eduardo Siles para que pueda hacer referencia a este segundo punto del programa, también que sin duda ha generado bastante polémicas reacciones. Simplemente 2 frases en relación al punto anterior. Yo estoy absolutamente de acuerdo que se investigue a la señora Áñez, a su gobierno, por todas las muertes, pero obviamente que se investigue al señor Evo Morales por todas las muertes. Que se investigue a la señora Áñez por todos los actos de corrupción real o no real, perfecto, pero que se investigue al señor Evo Morales por todos los actos de corrupción. Que se investigue la malversación de un lado, la malversación del otro. La pedofilia de un lado, bueno, yo no sé si hay pedofilia en el otro lado, pero si llegara a ver, digamos, también se tiene que investigar. Ese es el problema. El problema es que no se puede medir con una vara a los unos y con otra a los otros. Bueno, sobre el segundo punto, aquí se pretendía anular el informe de la OEA sobre el fraude. Se pretendía que la OEA se junte y diga: el señor Almagro se ha equivocado, su informe no era un informe correcto, ha falsificado, es un tramposo. Los que han votado los países miembros de la OEA han votado 10-3. Entonces esto es como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Que el resultado fue 10-3. Entonces los que sacaron 10 ganaron y los que sacaron 3 perdieron. Y eso es un amplio margen, no es poca cosa. Pero lo más preocupante de esto es que después de este hecho, donde había la votación 10-3, el gobierno, a través del señor Maita y el señor Lima, le mienten descaradamente al país. O sea, la primera mentira es decir que Almagro se quedó prácticamente solo. ¿Pero cómo se va a quedar solo si ganó 10-3? Es decir, si la mayoría de los países, con la excepción de México, Argentina y Nicaragua, dijeron que no están de acuerdo por revertir ni anular el informe de la OEA sobre el fraude que se hubo. Entonces, ¿cómo se va a quedar solo? No está muy bien acompañado. Ese ya no es, digamos,
decir se quedó solo, ya no es una afirmación de tipo político, que bueno, puede ser subjetiva, puede ser adornada con diferentes criterios subjetivos, no pues, o sea, han perdido por goleada, entonces como el que ganó va a estar solo, no está muy feliz, debe estar, o sea, está del lado de los que ganaron. En segundo lugar, los ministros Lima y Maita nos dicen que todos han hablado de la refundación de la OEA, claro, como no les gusta el resultado, entonces dicen que hay que refundar la OEA. Y los embajadores que tomaron la palabra en el debate de la OEA, todos menos 3, que ya los hemos dicho cuáles fueron, dieron su voto de confianza a la OEA. Y nadie habló de refundación de la OEA, de los embajadores que estaban ahí presentes en esta reunión. Entonces ahí nos están mintiendo cuando nos dicen han hablado de la refundación. No, mentira, no han hablado de la refundación. El problema con la gente que no tiene mucha experiencia, que cree que la facilidad con la que se infama, con la que se insulta, con la que se ofende en Bolivia, va a ser posible y va a quedar impune en el ambiente internacional. No, señor, pues no es tan fácil afuera. O sea, afuera existen registros, existen testigos, existen fuerzas de diferentes países. No es así nomás llegar y decir, porque después lo desmienten a uno. La tercera mentira es que, según el embajador Arce, el señor Almagro estaba nervioso y tuvo que recurrir al secretario de Fortalecimiento Democrático para que explique sobre el informe de integridad, que fue una presentación tardía, incoherente, etc. Sin embargo, este señor Francisco Guerrero, de la Unidad de Fortalecimiento Democrático, tenía previsto hablar, o sea, no hubo aquí ninguna improvisación. En resumidas cuentas, el gobierno de Bolivia fue a buscar algo en la OEA y perdió por 10-3. Entonces, aquí no puede haber más debates, ¿cierto? Más discusión. La idea de que hubo un golpe que se origina en que no hubo fraude, también ha sido desmentida. Hubo un fraude, ha sido probado. Han querido revertir el informe, han perdido por 10-3. Entonces, el señor Almagro dice, bueno, vamos a una instancia internacional, no sé, a la Haya, a una instancia superior, y dilucidemos este asunto por esa vía, y no hemos visto de que el gobierno de Bolivia haga alguna respuesta sobre este tema, diga sí, no, porque saben que el riesgo que están corriendo es muy grande. Porque estos señores, como el señor Maita, no actúan en representación de Bolivia, actúan en representación del MAS. O sea, él es canciller de Bolivia, pero actúa como si fuera canciller del MAS, y eso creo que no le está resultando mucho y no le hace tener demasiados éxitos en el campo internacional. Lo último que se puede decir es de que estas cosas que dicen, ¿no es cierto?, hemos ganado, Almagro estaba solo, han hablado de refundación, son cosas que dicen para satisfacer a la audiencia interna del movimiento al socialismo, a sus seguidores, a sus ya pocos simpatizantes en el ámbito nacional, pero no son cosas que reflejen la verdad, o sea, son simplemente mentiras por las cuales en algún momento dado esta gente va a tener que rendir cuentas, porque insisto, uno puede hacer una afirmación política para un poco marear la perdiz, pero mentir tan groseramente es algo que es falsificar la verdad, y falsificar la verdad es ilegal y sobre todo inmoral. Muy bien, le damos la palabra también a don Marcelo Silva para que pueda hacer referencia acerca de este segundo punto del programa. Adelante. Bien, gracias, José Luis. Otro tema en el que lamentablemente estamos otra vez en foja cero, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? En la mesa tenemos, primero, la solicitud del gobierno boliviano en el año 2019 para pedirle a la Organización de Estados Americanos un informe sobre el proceso electoral suscitado en octubre del 19, cuyos términos iban a ser vinculantes, ¿no? Bien, ese informe llega, probablemente, y ahí está el gran tema, no cumpliendo los canales establecidos. Creo que ahí es el error craso de la presentación de ese informe, pero que en los hechos se evidencia que hay irregularidades, eso es lo que dice el informe, pero que deja al hecho de que la justicia boliviana sea la que defina indudablemente el devenir de la posibilidad de la comisión de delitos. La Fiscalía ha cerrado el caso, ¿no? Y ha argumentado que no existen las pruebas suficientes para establecer que haya habido fraude electoral.
y por lo tanto ha establecido no solamente el cierre, sino el sobreseimiento de todos los que han sido acusados por ese tema. Eso es lo que se tiene. Yo creo que con eso, yo creo que el gobierno podía haber estado tranquilo, ¿no? Porque ya es un fallo de la justicia boliviana, no hay donde nada más darle vuelta, ¿verdad? Cuestionada, lo que usted quiera, pero ya está, pues ya está, y la máxima autoridad en ese sentido ya es la que, en este caso, la Fiscalía, el Ministerio Público, quien tiene el papel de acusar, no ha encontrado elementos probatorios. Se ha querido ir a la OEA. La OEA no ha levantado el informe, ¿no? Sostiene el informe. Estamos otra vez en foja cero, ¿no? Es decir, ya tenemos un tema que está resuelto en la justicia boliviana. Ese caso se ha cerrado, ¿no? Pero tenemos un informe de la OEA que está vigente, ¿no? Nuevamente estamos en foja cero, ¿no? Cada uno va a apuntar ahí a donde quiera, ¿no? Yo tengo una preocupación. Lo he mencionado acá y perdonen que mencione esto, de verdad no hubiese querido hacerlo, pero lo vengo haciendo, José Luis. Soy docente emérito de la materia de sistemas electorales bolivianos, de la materia de sistemas electorales en la universidad. Y indudablemente sé algo de sistemas electorales. Les puedo decir que nuestro sistema electoral necesita ajustes tan importantes como el ámbito de la justicia. Y a mí me preocupa mucho que esta nueva discusión absolutamente política nos haga descuidar el horizonte de estas reformas que debemos enfrentar también con una gran capacidad de acuerdo y convivencia a nuestro sistema electoral. ¿No? Nuestro sistema electoral necesita avanzar y necesita reformas, y para ello necesita, por supuesto, la participación, ahí sí, de los actores políticos, porque es importante. Ningún proceso de reforma electoral se puede hacer sin la participación de los actores políticos, mayorías o minorías, así de sencillo. Primer elemento que queda pendiente en el ámbito del padrón del sistema electoral boliviano es la revisión del padrón electoral, ¿no? Ya sea a través de una vía que nos establezca nuevamente una revisión y la seguridad de nuestro padrón electoral, o la posibilidad de la construcción de un nuevo padrón electoral, que era una de las voces de algunos expertos en función de que no tenemos un proceso electoral cercano. Por lo tanto, podríamos ir a la construcción de un padrón electoral bastante importante, ¿no? Y que algunos acusan que está viciado, algunos dicen que no. Don Salvador Romero, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, decía nuestro padrón electoral ha pasado por controles de calidad, por lo tanto no tiene algunos problemas. Algunos expertos dicen no, aquí hay algunas falencias en el ámbito del padrón electoral. Esto es importantísimo. Este es un proceso que debería enfrentar ya el Tribunal Supremo Electoral, además en un proceso, en un tiempo donde no tenemos procesos electorales cercanos. El segundo elemento es el proceso de votación. El proceso de votación es muy arcaico, ¿no? Yo cuando veo los informes sobre manipulación informática, ¿no?, que salen de uno y de otro lado, digo, saben, señores, el sistema electoral boliviano es casi manual, no es informático, es manual. ¿Dónde radica la seguridad del voto ciudadano? En los jurados de mesa. Es ahí, ¿no? Es todavía el actita electoral el elemento central de cercioramiento del voto ciudadano, ¿no? Y esa transcripción de datos que van hacia la sala plena, etcétera, el conteo, ¿no? Es decir, es un procedimiento que tiene una cadena, eso se llama cadena de custodia. Esa cadena de custodia puede ser falible en cualquier momento. Que se haya roto o no se haya roto, ese es un tema del cual yo no quiero entrar a discutir, ¿no? La justicia boliviana ya ha establecido un criterio sobre eso. Pero no se puede desconocer que esa cadena de custodia en el sistema electoral boliviano es arcaica y es altamente vulnerable. En cualquier momento, ¿no? Peor todavía, si tienes actores políticos, partidos políticos, que no tienen la capacidad, por ejemplo, de control electoral, ¿no? Hay partidos que tienen el control electoral sobre el 10%, 20% de las mesas electorales, no pueden llegar a más porque no tienen ni militantes ni gente que puedan mover a controlar las mesas electorales, ¿no? Entonces ahí se necesita hacer una modificación.
Y el tercer elemento que debe ser modificado es el conteo de los votos, ¿no? Me ha parecido a mí muy importantísimo, y creo que es una elección que hemos pasado muy, pero muy poquitos con atención, es de que en el Perú realmente se ha estado al borde de una catástrofe política. La diferencia entre la señora Keiko Fujimori y el presidente actual del Perú, Castillo, no ha sido ni de 1%, ni de 1%, ¿no? Y al final se han presentado impugnaciones, etcétera, etcétera. Pero el sistema electoral peruano ha tenido la capacidad, ¿no?, de establecer un proceso de atención a todas las impugnaciones realizadas de una manera transparente, precisamente en base a esta cadena de custodia, las actas y demás. Y al final ha fallado con una diferencia, imagínense la cantidad de población del Perú, de menos de 70.000 votos, 60 y tantos eran la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Y ha proclamado al señor Castillo como presidente del Perú, y nadie ha observado ese tema después de las impugnaciones que han habido. La señora Keiko Fujimori ha dicho: el Tribunal Electoral ha fallado, el Consejo Nacional Electoral ha fallado, y yo tengo que obedecer lo que dice la norma. Claro, ahí ha habido un proceso y un manejo prolijo de lo que significa no solamente el conteo de votos en información rápida, donde sí necesitas un sistema de informática importante, sino también en la contrapartida de verificación de los datos, que es manual, porque en el Perú lo que se ha hecho es verificar acta por acta, y por eso se tardó tanto, ¿verdad? Esa mesa, ahí ha habido fraude, ahí ha habido el tema. No, aquí muy bien, Tribunal Electoral, aquí está, vamos a ver, vamos a revisar, evidentemente. Eso es lo que me está preocupando. Es decir, cuidado nuevamente desde un próximo proceso electoral, y si es cerrado o algo por el estilo, otra vez estemos discutiendo una cantaleta, ¿no?, de que no hubo fraude, de que el sistema no es seguro. Lo que tenemos que hacer los bolivianos en este proceso es construir un sistema electoral confiable, seguro. Y aquí estoy dando solo 3 de los tips que deben ser importantes en el ámbito de la construcción de un nuevo sistema electoral. Reitero, las discusiones políticas a veces nos llevan a la coyuntura, pero nos hacen perder de fondo realmente la atención a temas que nos evitarían repetir los problemas que hemos vivido en la historia. Muy bien, vamos a hacer una nueva ronda en este segundo punto. Es muy importante un elemento que quizá no se lo ha abordado, y brevemente para ir cerrando este segundo punto, que tiene que ver con esa opción, ¿no es cierto?, de llegar a un otro escenario internacional para dilucidar lo que el mismo Almagro decía, una suerte de controversia entre el Estado boliviano y la propia OEA acerca de las características de esta auditoría de las elecciones de octubre de 2019. ¿Será posible llegar a este escenario, diputado Jáuregui? Bueno, José Luis, en la medida en que exista la posibilidad de arribar a la verdad material de los acontecimientos, yo creo que ningún escenario debe ser desechado. Consideramos que es menester poder esclarecer todos los acontecimientos de los cuales hemos sido testigos. Los bolivianos no nos podemos quedar con esa intención de queremos conocer la verdad de los acontecimientos, sino vamos a estar en el tránsito de todos estos años, sigue en esta discusión que obviamente probablemente va a seguir generando esas polarizaciones que de ninguna manera son beneficiosas para los bolivianos y las bolivianas. Pero hemos tenido en el caso boliviano, en el momento en el cual se aperturó el caso fraude y se procedió a hacer detenciones incluso contra muchos vocales de los tribunales departamentales electorales, contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, incluso detenciones arbitrarias, que obviamente en esas sí se vulneró los derechos de las personas, se las presentó incluso enmanilladas, sin haber considerado siquiera la presunción de inocencia, menos el debido proceso que ahora tantos reclaman. Necesitamos retornar a un escenario en el cual tengamos certidumbre de los acontecimientos, y consideramos que en ese momento, por ejemplo, en lo cual se desarrolló esos procesos, esas detenciones, se aperturó un caso
una investigación. A raíz de ese proceso investigativo, con observaciones probablemente de un sector o de otro sector, el hecho es que aquellos que denunciaron en su momento la comisión de un delito no se apersonaron siquiera. Incluso nos recordemos un poco lo que una vez que se cerró el caso fraude, recién el señor Camacho se está apersonando para poder ser parte de este proceso investigativo, y ahí usted se va a dar cuenta de la poca seriedad que tuvieron en su momento cuando tuvieron la posibilidad, instrumentalizando incluso el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, para construir a través de la administración del gobierno de Áñez la verdad material de los hechos y coadyuvar en el proceso investigativo. No lo hicieron. Y hoy en día los que usan de manera política, instrumentalizan esos eventos de la gestión 2019, son los que ahora se llenan la boca para hablar de derechos humanos. Lo cierto es que lo que se observa fundamentalmente y lo que hemos podido rescatar de la participación de la representación boliviana ha sido la observación por el incumplimiento incluso de la Organización de Estados Americanos de los mecanismos por los cuales debería de concluir este proceso o esa auditoría de la Organización de Estados Americanos. En el compromiso entre la OEA y el Estado boliviano en la gestión 2019, de ninguna manera existía el informe preliminar. No había un informe preliminar. Y ha sido a partir del conocimiento de un informe preliminar que se justificó las movilizaciones que se desencadenaron a partir del 10. Hubo movilizaciones días previos al 10 de noviembre, pero lo contundente para poder lograr que Evo Morales salga del gobierno se suscitó a partir del momento en el cual la OEA a horas 4:05 minutos del día domingo 10 hace conocer, incluso a través de redes sociales, su informe. Son ese tipo de actos irregulares los que hacen presumir que ha existido una coordinación entre el ciudadano Almagro y un grupo de personas que estuvieron articulando muchas movilizaciones para lograr consumar el golpe de Estado. Y con relación al ofrecimiento de que tengamos que ir al escenario que sea correspondiente, obviamente, cuando uno tiene la verdad de su lado, no tiene por qué rehuir a asistir a otros escenarios. Muy bien, ¿qué dice usted frente a ese elemento, don Luis Eduardo Siles? Bueno, yo creo que este tema del fraude, del cual hemos hablado muchísimo, ha hablado el país y el gobierno pretende llevarlo al escenario internacional, es un tema que realmente consume, la posibilidad de analizar las verdaderas urgencias del pueblo boliviano en términos de la economía, el empleo, el poder adquisitivo, los temas de la pandemia. Pero simplemente decir de que el fraude no es solo pues lo que está revelado en el informe de la OEA del momento de la elección, del sistema electoral, del servidor, etc. El fraude empieza en la medida en que un jugador, un actor político que no podía participar, participa. Es como, volviendo a los temas futbolísticos, si a un jugador le han sacado tarjeta roja, no puede participar en el próximo partido, pero se las arregla para hacer un juicio, para hacer no sé qué, y participa en el próximo partido igual, a pesar de que las reglas dicen que no puede participar. Está haciendo fraude si no puede participar y participa igual y dice que es un derecho humano. El fraude empieza ahí. El fraude no es solo lo que dice el informe de la OEA, el fraude también es las papeletas, las cajas de votación que se encontraron en diferentes lugares del país que la televisión mostraba, etcétera. Eso también es el fraude. Pero el fraude empieza en la medida que un candidato que no podía ser candidato era candidato. Esto dicho, fue candidato y bueno, esto dicho, la posibilidad de dilucidar esto a nivel internacional, yo creo que tiene que tener el gobierno prudencia, porque está jugando ya su última carta. Como jugó su última carta con el mar en La Haya, en un nivel internacional jugaría su última carta sobre este tema, porque ¿cuáles van a ser los insumos de un proceso en La Haya sobre esto? Van a ser los que ya conocemos. O sea, La Haya va a decir el informe de la CIDH que dice que no es un derecho humano reelegirse, es un tema que va a tomar en cuenta para analizar este tema. El informe del grupo de expertos que dice que todo empezó con el referéndum y su no respeto, ese es otro insumo que va a tomar en cuenta. Va a tomar también en cuenta, cuando
en un eventual juicio de este tipo, la opinión de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La Iglesia Católica dice, nos hemos reunido en la Universidad Católica con los propios del MAS, y los propios del MAS, con ellos mismos hemos concertado la asunción a la presidencia de la señora Áñez. Entonces también lo van a tomar en cuenta. Después, como es una instancia europea, la Haya va a analizar lo que dice la Unión Europea, ¿no es cierto? La Unión Europea dice que nunca hubo un golpe de Estado y que ellos no están de acuerdo con esa teoría. Entonces, todos estos insumos son los que va a tomar en cuenta. También el informe de la OEA, etcétera, etcétera. Entonces, en un caso así, tal como ocurrió con la Haya, es muy peligroso hacerse el machito, si vale el término, como país y como gobierno, porque el resultado puede ser un resultado que puede tomar años, como fue el informe del CIDH, pero puede ser lapidario y también puede sentar un precedente a nivel internacional, cosa que no está tampoco no es algo que tengamos que rechazar, puede ser interesante desde ese punto de vista, pero hasta que esa instancia se haga su fallo y llegue a su conclusión, van a pasar lógicamente muchos años, y vamos a haber llevado un tema que no hemos podido resolver entre nosotros como bolivianos a nivel internacional. ¿Por qué no? Pero cuidadito que nos pase como en la Haya, o les pase a los promotores de esta idea, el resultado sea adverso y lamentable. Muy bien, para finalizar este elemento también, desde su punto de vista, don Marcelo Silva, ¿qué puede ocurrir? Muy poco tengo que decir, José Luis. A ver, probablemente se le quiera dar un poco más de existencia, de vigencia al tema. Es un tema absolutamente resuelto en el ámbito de las consecuencias políticas para el país. Primero, que la justicia boliviana, insisto, ya ha cerrado el caso. Nos guste o no nos guste, está cerrado, ¿no? Ese ya es un tema oleado y sacramentado. Ahí punto. Segundo, hubo un gran acuerdo político donde, a ver, voy a tratar de recordar, tengo miedo de decir la mayoría, por unanimidad, entiendo que no fue por unanimidad, hubieron disidencias. La Asamblea Legislativa Plurinacional decidió anular las elecciones del 2019. No estoy seguro, me arriesgo, tal vez el diputado Jáuregui nos pueda dar ese dato, pero, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en ese momento expresaba la absoluta soberanía y voluntad de la población boliviana, decidió anular esas elecciones. Las anuló, ¿no? Las elecciones del 2019 fueron anuladas por ley expresa, además, ¿no? O sea, está ahí. Y esa ley dio paso a la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Hay una palabrita bien interesante, ¿no? En la redacción de la ley, para retomar el orden constitucional, ¿no? O sea, y se utilizaba ese término para la posibilidad del gobierno de Yanine Áñez. Exactamente, ¿no? Para retomar, esa redacción fue parte de una gran negociación política al final, ¿no? Es decir, no salía también la ley, ¿no? Entonces ahí, para retomarlo, se hizo, la elección se hizo de un gobierno con una votación popular clarísima, clara, nítida. El tema, a mi criterio, ya no puede traer más efectos políticos, ¿no? Ya está oleado y sacramentado en el ámbito de las consecuencias políticas que tiene para el país, ¿no? Ahora, aquí ya es otra la lectura política, probablemente convenga a ciertos sectores, a ciertos grupos y a ciertos actores políticos que deseen que el tema todavía tenga algún tipo de vigencia, ¿no? Más allá de lo debido, más allá de lo que ya ha dictaminado la justicia boliviana y más allá de lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha determinado con una ley expresa. Ahí está la gran duda. Ahora, ¿a quiénes conviene que este tema siga teniendo una vigencia en la agenda política, sea replicada por los medios de comunicación, siga en el tablero? Pues ahí está la perspicacia política y seguramente tendremos otro programa para analizarlo. Muy bien, vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con algunas reflexiones respecto a conflictos que se han ido presentando en los últimos días, y sobre todo en la sede de gobierno, movilizaciones callejeras. La audiencia seguramente
ha evidenciado que hubo el tráfico vehicular bastante congestionado, sobre todo por el centro de La Paz, y no solamente una jornada, son varios días. De una y otra forma, ¿no? Hubo mineros, cooperativistas movilizados, trabajadores ediles, y al parecer un elemento coincidente es el tema económico. Muchos se animan a sugerir que esta situación, este panorama puede presentarse con mayor elocuencia conforme avance el tiempo, porque a partir de la pandemia el golpe ha sido bastante duro. Si bien se puede presentar una situación de recuperación económica por el efecto rebote o por cualquier otro fenómeno, es lo más preocupante la situación que se está presentando en el país. ¿Será que se van profundizando este tipo de escenarios, de medidas, movilizaciones callejeras? Bueno, a propósito de considerar también este tema para cerrar como último punto del programa, diputado Juan José Jáuregui. Bien, José Luis, como ha sucedido durante muchos años, la ciudad de La Paz ha sido nuevamente víctima de movilizaciones que obviamente no necesariamente están vinculadas a políticas estructurales, sino a decisiones administrativas de instancias del gobierno. Y en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de ser testigos de la movilización del sector cooperativista de la ciudad de La Paz. Instancias como FESECO, FECOMAN, FECMABOL se han movilizado y han denominado a la movilización como el bloqueo de las 1000 esquinas. Y bueno, muchos que tenemos la posibilidad de estar en la ciudad de La Paz hemos sido también víctimas de las movilizaciones, ¿no? Pero a Dios gracias, ya las gestiones que han desarrollado en el Ministerio de Minería y en el Ministerio de Economía es que se han arribado a acuerdos que esperemos también que puedan resolver los problemas que a conocimiento tenemos, que son los referidos al tema de avasallamientos de sus sectores de trabajo, temas vinculados al impositivo y también temas referidos a temas tan domésticos como son las designaciones de autoridades para las entidades del área. También existen preocupaciones con relación a lo que es el servicio de seguridad social. Y obviamente seguramente existen también preocupaciones referidas a que se puedan acelerar los trámites para la suscripción de los contratos mineros, para que de esa manera cuenten con sus áreas de explotación minera conforme a derecho. Esperemos que los acuerdos a los cuales han arribado puedan ser honrados por las instancias de nuestro gobierno y pueda haber celeridad en la atención de las preocupaciones que tienen, porque en realidad este tipo de movilizaciones que involucran más que políticas estructurales, sino temas absolutamente administrativos, tengan que ya no ser objeto de manifestación en perjuicio del resto de los paceños y de las paceñas. Y esperemos también que en adelante podamos a través de las instancias, hay que ser autocrítico, de algunas instancias de la administración pública puede existir celeridad en la atención a esas pretensiones que tienen sectores como el sector cooperativista, que obviamente se autogenera su trabajo y en algunas oportunidades producto de algunas demoras administrativas, por ejemplo en el trámite de los contratos mineros, certificaciones, obviamente ingresan a un escenario de preocupación y no existe otra posibilidad que tengan que manifestarse, y esto tiene que ser un escenario que no tenga que volver a repetirse. Soy absolutamente crítico y obviamente no esperamos no tener más este escenario de perjuicios, que probablemente no exista otro mecanismo de poder lograr la atención de algunas autoridades. Entiendo que han llegado a acuerdos satisfactorios y obviamente en estricto cumplimiento también a nuestra facultad de fiscalización, como en nuestra condición de diputados vamos a tener que hacer el seguimiento para que estos compromisos puedan honrarse y no podamos tener nuevamente a nuestros compañeros cooperativistas generando movilizaciones y en lugar de estar movilizándose puedan estar desarrollando sus actividades de manera normal. ¿Será que el tema económico pueda generar mayores movilizaciones, no solamente en este sector, sino en otros, diputado Jáuregui?
Pero en este caso hemos ido avanzando con decisiones pertinentes que han estado asumidas por nuestro presidente Luis Arce Catacora, que han ido resolviendo gradualmente muchos de los problemas económicos. En este momento se ha incrementado incluso la posibilidad de que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales tengan la capacidad de generar inversiones, realizar inversiones como contraparte de los gobiernos subnacionales para poder seguir impulsando la inversión pública. En este momento tenemos la capacidad para señalar que el presupuesto ha sido modificado de tal manera que va a permitir priorizar la inversión pública en infraestructura, salud, educación, en números que son absolutamente importantes. Existe inversión pública, existe la garantía también a través de la inversión pública de poder garantizar el arribo de vacunas, contratación de recurso humano, para que podamos también luchar, sigue de manera eficiente contra el COVID. Existen las condiciones para transitar este mal momento que estamos pasando luego de la pandemia y luego del gobierno de facto, en el cual hemos tenido serios problemas económicos que fueron herencia también de esos 362 días de gobierno de los cuales fuimos testigos los bolivianos y las bolivianas. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Luis Eduardo Siles, a propósito de estos conflictos, estas medidas de presión que se han ido registrando en los últimos días? ¿Será que la situación se profundiza o por el contrario se pueden encontrar soluciones? A propósito de lo que dijo también, ¿no?, el diputado Jáuregui, una inyección importante de recursos con el presupuesto reformulado que va a ir también a los niveles subnacionales, esto para matizar un poco, reflexionar un poco sobre la situación económica. Bueno, hubo una época, por ahí por los años 70, en la que se llegaba a un bloqueo, una huelga, una marcha, solo después de haber negociado, hablado, sentándose a dialogar, cotejar, digamos, las posibilidades. Hoy en día ya directamente se va al bloqueo, directamente a la marcha, como lo vimos ayer, es decir, sin que medien las etapas previas. Y esto se debe a que se ha institucionalizado en este país la lógica del bloqueo. ¿Cómo llegaron en el 2003 pues al gobierno? Llegaron bloqueando, llegaron amenazando, llegaron tomando de rehenes al resto de la sociedad. ¿Qué fueron capaces de hacer durante la pandemia? Bloquear que no pase el oxígeno. Realmente hay que ser muy impresionantemente, no sé qué llamarlo, a alguien que pueda hacer eso. Y ahora, entonces, esto ya es parte de un comportamiento idiosincrático de la sociedad boliviana, que si no es por medidas de presión, entonces a mí no me van a dar nada. Hablando así tranquilito nomás, no me van a hacer caso. Yo tengo que bloquear, tengo que salir a manifestar. Y esto creo que sería deseable soñar en que algún día se acaben, ¿cierto? Que antes de ir al bloqueo y a la marcha, podamos hablar, podamos ver la realidad. Ahora, obviamente, esto tiene que ver con la situación económica. Y la situación económica merece un tratamiento prioritario por parte del gobierno. Pero como el gobierno está metido en echarle la culpa de si llueve o no llueve a la señora Áñez, de decir que un gobierno que estuvo 6% del tiempo en los últimos 20 años tiene más peso que, y encima en pandemia, y encima un gobierno que tenía una asamblea en contra, ese sí, pero obviamente ese es el resultado de la situación actual, y no el gobierno que estuvo 94% del tiempo, que fue el gobierno del señor Evo Morales. Como están ocupados en ese discurso político, entonces no ven la realidad económica de sufrimiento del pueblo boliviano, producto de la pandemia. Es un tema mundial que ha ocurrido en todos los países, y producto también de que no se han tomado las políticas públicas para enfrentar estos desafíos. Es decir, aquí se repartió unos bonos en un momento dado, eso es lo más significativo que se ha hecho. Ahora se ha reformulado el presupuesto, excelente, pero no hay la plata para que llegue a los que tiene que llegar, a los sectores productivos, a los sectores que producen cosas, y por lo tanto nos damos el lujo también de jugar con la economía políticamente. Se devolvió 200 y pico millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Esa devolución nomás costó 24 millones de dólares, y ahora el gobierno acaba de volverse a prestar del mismo Fondo Monetario Internacional, que antes decía que es el imperialismo, el diablo, los explotadores, etcétera. Ha tenido que ir con su sombrerito a decir, por favor, préstenme plata porque no sé qué vamos a hacer. Hizo un impuesto a las grandes fortunas que recaudó algo así como 24 millones de dólares,
quiso hacer un impuesto sobre el Internet que no prosperó, y ahora quiso hacer un impuesto para gravar la producción aurífera. Es por eso la movilización de los mineros. ¿Y por qué quiere hacer todos estos impuestos? Porque no hay los recursos, no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Porque el famoso modelo blindado que es a prueba de todo, no había habido pues. El modelo anterior, simplemente el gobierno del señor Morales, fue la continuación de la exportación de materia prima con precios altísimos que nunca más se van a dar, y que hizo de que en ese gobierno se gastaran 50,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares, que es más plata que los 10 gobiernos anteriores juntos, ¿ya? Pero esa plata la tuvo el gobierno del señor Morales, pues ya no hay. Entonces, adicionalmente a esto, los nubarrones económicos son más allá de eso. Como no se ha descubierto un solo pozo gasífero en estos años, entonces el gas se está acabando. Brasil ya ha anunciado de que va a ir a comprar gas de la Argentina y que ya no va a comprar gas de Bolivia. Y esto estamos hablando de que esto se va a dar en el corto plazo. En fin, todos estos son grandes nubarrones económicos que el gobierno debería concentrarse en tratar de solucionar, pero está concentrado en hacer el show del golpe, el show de que la señora Áñez, de que los anteriores, etcétera, y no está viendo la magnitud del problema económico. Realmente, reconciliando a los bolivianos, yo creo que no hay que nunca escaparle a la palabra reconciliación. Realmente se podría sumar fuerzas para enfrentar lo que se viene. Pero si seguimos insistiendo en el discurso de división, de confrontación, de que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros somos unos santos, los otros unos diablos, etcétera, 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 ahí no vamos a lograr encontrar la fuerza necesaria para enfrentar el desafío de la economía. Y por último, en relación a los conflictos, quiero decir una cosa más. Hemos visto al señor Torrico pateando a una niña prácticamente en la calle, pateándola con violencia. Hemos visto también que la misma gente que él dirige o afín al régimen se ha dedicado a tirar piedras a la señora Amparo Carvajal, una señora Amparo que tiene más de 80 años. Le dio un piedrazo al señor Guillermo Paz, estaba ahí ensangrentado. Realmente esto tampoco es bueno, ¿cierto? Una cosa que nos hemos respetado siempre entre bolivianos, y sobre todo los que vivimos aquí en La Paz, es que el que quiere salir a protestar, bueno, que salga a decir lo suyo. Pero esa actitud violenta por parte de estos grupos de choque no es sana, no es buena, va a generar violencia del otro lado, y entre violencia y violencia, los que llamaban y querían a toda costa, hasta han hecho videos de guerra civil, los de un lado y del otro van a ver que eso podría ser para esos extremistas, una opción. Y alguien quiere eso. Yo creo que nadie que quiera realmente al país y se quiera a sí mismo va a buscar eso. Pero los odios generan más odios, la violencia genera más violencia. Primero tiraron huevos en la marcha que se hizo a favor de la señora Áñez, después ya tiraron piedras. Mañana esperemos que no pasen a las balas, porque las balas de un lado van a ser respondidas con las balas del otro lado, y eso no puede ser bueno, no puede ser nada más que muy triste y muy lamentable, y va a ser un camino sin retorno que tenemos a toda costa que evitar. Para finalizar este último punto, don Marcelo Silva, sin duda que en determinado momento también merece la atención debida. Lo estamos haciendo con bastante anticipación, a no ser de que más adelante no se vaya a presentar escenarios similares, ¿no? A ver, hay que entender un poco la dinámica de la política boliviana, José Luis. La política boliviana no tiene formas de representación formal. La política boliviana, la acción colectiva más que la política boliviana, es corporativa. En esencia siempre ha sido corporativa, ¿no? Por eso en ciertos momentos la Central Obrera Boliviana de la historia del país tuvo mucho más éxito que cualquier otro partido político, ¿no? Es decir, los bolivianos reconocen la acción colectiva no en una forma de vacío o anomia ciudadana, sino en formas corporativas. Se reconocen en función de su actividad económica, de su identidad gremial, de su identidad cultural, etcétera, 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 ¿no? Por eso lleva a la lógica de la política corporativa. La lógica corporativa tiene formas de reivindicación, ¿no? Esas formas de reivindicación
no son pues precisamente las formas de yo acudo a mi diputado, a mi parlamentario, yo acudo, no, son las formas de acostumbradas de lógica histórica, que es la marcha, la presión, etcétera, 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 ¿no? Esto no nos debe llevar a la ilusión óptica de que hay crisis y no. Yo estoy plenamente convencido que los mineros que han protagonizado el bloqueo de las 1000 esquinas en La Paz están plenamente seguros de su apoyo político al movimiento, al socialismo, pero están, por supuesto, pidiendo una reivindicación sectorial. Y esto no nos va a extrañar. ¿Sabe quién? Tal vez vengan próximamente los transportistas, si es que va a prosperar la idea de la nacionalización de los autos chutos. Van a también bloquear. Eso significa que han tenido una ruptura con su instrumento político, que es el movimiento al socialismo. No. Lo que están haciendo es presionar exclusivamente políticas que van afines a su sector. Y vamos a ver a marchas indígenas, vamos a ver a marchas de pueblos originarios, de provincias, etcétera. Esto ha sucedido siempre, ¿no? Y al final eso no significa una ruptura con una identidad política que se juega en el ámbito de un proceso electoral. Por eso, aquellos que dicen, no, que empiezan a desgajarse. Han habido algunos casos. No, el único caso histórico que yo puedo ver, o los únicos 2 casos históricos en estos últimos años, son el tema del TIGMIS, pueblos indígenas de tierras bajas, que sí tienen un tema de ruptura radical con el MAS y todo el discurso, y los cocaleros de los yungas, ¿no? El sector de los cocaleros de los yungas, que indudablemente pierden esa afinidad política con el movimiento socialista. Pero luego todos estos grupos sectoriales vuelven, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que van a venir, van a presionar, van a ponerles el zapato en el cuello a los ministros, van a querer hablar con el presidente y van a estar con la dinamita en la mano en las calles, porque saben que esa es la forma de negociación y de hacer política. Ahora, hay dos variables que son fundamentales para manejar esta forma de hacer política en el país, o de acción colectiva, si ustedes quieren. La primera es liderazgo político, ¿no? El anterior gobierno, el de Evo Morales, indudablemente tenía un liderazgo político muy nítido, ¿no? Tenía todas las movilizaciones que le venían encima y tenía un buen Dream Team que manejaba de alguna manera ese tipo de negociaciones, ¿no? Donde llegaba a acuerdos, vamos a hacer esta política pública por acá, vamos a tener recursos acá, allá, etcétera, etcétera. Primera variable, ¿no? Este es un elemento importante, ¿no? El manejar un monstruo corporativo, estaba leyendo el otro día a un autor en ciencia política, es pues tremendo, ¿no? Es tomar realmente un tigre, porque ahí de repente están negociándote con la dinamita en la mano, ¿no? Ya tienes que tener una habilidad política de negociación, llegar a acuerdos, ver qué vas a ceder, etcétera. Primer elemento, entonces, tu capacidad de negociación política, de llegar a acuerdos políticos. Y el segundo elemento, la segunda variable, recursos. Porque estas movilizaciones corporativas no están viniendo a pedir fue fraude, fue golpe, están viniendo a pedir políticas públicas concretas y recursos que vayan a satisfacer sus necesidades. Y para satisfacer tienes que tener plata, y tienes que darles plata, no hay otra. No están viniendo a otra cosa, no nos engañemos, ¿no? Entonces, claro, era mucho más fácil antes manejar esto cuando el país tenía vacas gordas. La gran duda que tenemos, y eso nos queda, yo no quiero entrar a la especulación si esto va a ser grave, no, es de que ahora estas demandas sectoriales van a tener que ser atendidas en un momento donde precisamente no hay vacas gordas. Y que esas demandas sectoriales tienen que ser tratadas con recursos. Veremos la habilidad política y la capacidad de gestión pública y de recursos que pueda tener el gobierno del presidente Luis Arce. Cierro con esto. Ya en los gobiernos subnacionales y en el gobierno nacional se nota que la etapa de romance, ¿no? Ese cheque en blanco que la ciudadanía da los primeros meses a cualquier gobierno municipal, gobierno nacional, ya está expirando, ¿no? Es decir, yo creo que después de noviembre, después de diciembre, por mucho que el gobierno se esfuerce en decir que el país se cayó porque vino un monstruo económico,
No, los sectores le van a decir, está bien, de acuerdo, estamos de acuerdo contigo, pero ahora queremos resultados, ¿no? Y ya, eso es lo que siempre he apuntado, la gestión a nivel nacional y a gestión de gobiernos subnacionales se va a empezar a medir por resultados y ya no por discursos. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al diputado del Movimiento al Socialismo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el diputado Juan José Jáuregui. También al exdiputado nacional, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Y finalmente al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.